Bueno, pues estamos a 7 de mayo y son las 9 menos 20 de la tarde. Hasta hace un momento yo estaba siguiendo por la radio y la fumata todavía no había dado señales, no había hablado, como decía el periodista. Bueno, ¿por qué hago este inciso? Bueno, pues para situar y contextualizar el momento en el que voy a hacer esta entrevista. Estamos esperando al nuevo Papa, pero el eco del pontificado de Francisco nos va a acompañar todavía durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque Francisco ha dejado huella en muchas personas, entre ellos en quien me acompaña, en Ciprián Melibi. Ciprián, muy buenas. Muy buenas, Tenti. Ciprián es un sacerdote camerunés que se encuentra en Vitoria, está colaborando con la diócesis y también está terminando su tesis doctoral sobre uno de los padres de la teología de la liberación africana, Jean-Marc Ella. Jean-Marc Ella, sí. Sí. Oye, Ciprián, bueno, primero gracias por dedicarme unos minutos. Estamos pendientes, expectantes, ¿no? Bueno, oía en la radio que eso sí que nos había un dato de que los cardenales en la primera votación pueden incluso decidir no votar, la primera. Sí. ¿No? Pero bueno, pues estamos expectantes. Yo no sé si mientras estemos grabando esta entrevista esa fumata haya hablado o no. Pero bueno, vamos a empezar porque hablaremos un poquito también de lo que hoy estamos viviendo en la Iglesia, pero vamos a echar una mirada para atrás. En el año 2013, pocos meses después de la elección del Papa Francisco, Ciprián escribió y además hizo un comentario y lo acompañó de una carta abierta precisamente al Papa Francisco. Pero mi primera pregunta, ¿qué es lo que te inspiró, Ciprián, para a los pocos meses de salir Francisco dirigirte ya directamente a él? Bien, pues el artículo que publiqué justamente el 15 de julio 2013, unos días después de su viaje y misa en Lampedusa, fue justamente este acontecimiento histórico que el primer viaje del Papa Francisco fuera de Roma fue para Lampedusa, en donde ocurrió un naufragio y murieron más de 200 chicos africanos. Entonces titulé mi carta abierta o mi artículo, ¿Francisco sería aquel papa que ha de venir por África o debemos esperar otro? Entonces, la homilía de aquella misa me llevó también, es la homilía esa que me decidió escribir mi libro que conoces, Grito Africano por el Derecho a Existir. Entonces, fueron los primeros gestos del Papa Francisco. Este viaje precisamente y las palabras que pronunció en aquella homilía. Denunció lo que llamó la globalización de la indiferencia con una pregunta que dirigió a todo el mundo. ¿Quién ha llorado a esos hermanos? Bueno, de hecho hizo 3 preguntas. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Quién ha llorado a esos hermanos? Así, esas palabras a mí me conmovieron y desde entonces seguí mucho al Papa Francisco. Mi segunda pregunta sería, ¿has encontrado respuesta? Es decir, ¿tienes ya la respuesta a aquella pregunta que te hiciste hace 12 años? Bien, pues como en cada inicio de un pontificado, pues los teólogos, las iglesias, los cristianos quedamos en expectativas. Esta carta mía era para expresar las expectativas que teníamos desde el sector, digamos, de la iglesia africana o del panafricanismo. Entonces, esas expectativas, pues, es una corriente que sueña con un pueblo africano unido a través del mundo, fuerte, soberano, con dignidad. Y Francisco, haciendo lo que empezó a hacer, pues nos dio como una esperanza. Entonces,
después de esos 12 años, ¿cómo podemos evaluar este pontificado? Pues yo no voy a caer en algunos títulos que he visto, Francisco, el gran amor con África. No, fue un papa que ha puntualizado algunas cosas importantes respecto al sur en general y África en particular. Se puede destacar 2 o 3 cosas. Primero, su solicitud pastoral hacia lo que llamaba él las periferias, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en una periferia por ser una iglesia todavía, digamos, olvidada, que está en crecimiento, y toda su inclinación hacia las fragilidades humanas, sociohumanas, en donde se encuentra África, ¿no? Y también su acogida a los inmigrantes. Entonces, se puede destacar también sus viajes en África. Hizo 5 viajes en África y visitó a 10 países. Se puede mencionar principalmente 2 viajes importantes. El primer viaje en 2015 en la República Centroafricana, en donde en pleno conflicto armado en ese país, el Papa quiso ir y se fue para presenciar, para vivirlo, y hay que recordar que es desde allí que abrió la puerta santa del año jubilar de la misericordia, desde Centroáfrica. Fue algo llamativo. Y también el último viaje en África, que fue en 2023, en la República Democrática del Congo, en donde el Papa denunció con contundencia, con fuerza, el saqueo de las riquezas africanas, sabiendo todo lo que está pasando en el Congo. Eso para hablar de los viajes. Y luego se puede evaluar también lo que yo diría la promoción del clero africano por el Papa Francisco. ¿Qué quiero decir con esto? El Papa Francisco ha creado en 12 años 10 cardenales africanos y varios obispos, y cuando analizamos los perfiles, ¿no?, de esos cardenales y obispos, se ve la continuidad de su magisterio, ¿no?, a dar una nueva forma de iglesia. Entonces, África no ha quedado fuera de esta dinámica de Francisco, ¿no? Y se puede también valorar lo que yo llamaría el manejo de los antiguos cardenales que fueron nombrados por Juan Pablo II o por Benedicto XVI. Y de esos, pues se puede ver que Francisco, yo diría claramente que no se ha apoyado mucho con esos cardenales. Les han ido quitando poco a poco el protagonismo. Se veía claro que ellos, esos antiguos, no estaban en su línea. Eso se ha visto claramente con las figuras que teníamos en África como cardenales, ¿no? Luego igual hablamos de alguno de ellos, pero claramente, por ejemplo, Robert Sara ha sido alguien contrario a Francisco. Eso se puede valorar en esa dirección. Se puede también hablar de la diplomacia, ¿no?, de Francisco hacia África, ¿no? Una diplomacia de reconciliación, de paz. Se ha vinculado con los conflictos en África, ¿no? Nos acordamos mucho de este gesto importante del Papa arrodillándose, besando los pies de los 2 líderes beligerantes de Sudán, ¿no? Y entonces también se puede hablar de la promoción de lo que llamamos los trabajos de la enculturación del cristianismo en África. El Papa Francisco ha sido el primer y único Papa que ha celebrado el rito congoleño aprobado ya hace años, promovido por el cardenal Malula de Kinshasa en su época, un rito africano que ha sido aprobado por Roma
Y Francisco ha sido el primer papa a celebrar este rito en San Pedro. Es que es algo que no se ha mencionado mucho y para nosotros Eso estaría en la línea que tú siempre has defendido de africanizar el cristianismo. Eso es. Y ha sido una señal, pero la pena que ha sido es que dando el Papa este paso, no se ha visto un acogimiento de este gesto o apoyar, ¿no?, esta dinámica, porque bueno, la trayectoria de la teología africana y precisamente de la enculturación del cristianismo en África, hubo muchos trabajos, pero desgraciadamente esos últimos años no hay muchos avances y eso tiene alguna explicación que, bueno, se puede ver con otros elementos. Y pues al final la evaluación del pontificado de Francisco ha terminado con una lástima, yo lo veo así. Hubo un desamor a este papa desde el punto de vista africano con el famoso documento Fiducia Supplicans, que ha sido rechazado sistemáticamente por la Iglesia africana. Y es una lástima porque todos esos gestos, esta dinámica que ha puesto el Papa ha terminado con esto, que es un punto inaceptable por los cristianos africanos, y los obispos africanos lo han manifestado por decir al Papa que no, esta línea no la podemos seguir en África. Bueno, esos son los puntos que podemos decir para evaluar, sobrevolar, ¿no? Pues vamos a pasar ya al momento actual, aunque voy a hilarlo un poco con todo esto, Guío. Quizá ese posicionamiento africano es, digamos, responsable de que África no esté muy presente en las quinielas de los papables en estos momentos. Bueno, fundamentalmente no hay que soñar con ojos abiertos. El cristianismo, sobre todo el católico, es un proceso de la civilización occidental y europea precisamente. Entonces, la trayectoria que ha sido la nuestra en esta iglesia ha sido una trayectoria de dolor que ha pasado por la esclavitud, por la colonización y por los tiempos actuales, que no son tiempos mejores de nuestro pueblo frente a la civilización occidental. Entonces, la iglesia, siendo fruto de esa civilización, no puede quedar a margen de este conjunto de cosas. Entonces, en la actualidad, sí se puede ver las expectativas que tenemos nosotros frente al futuro pontificado, a lo que se está iniciando. Queda todos los avances que se han hecho, realizado desde nuestra iglesia, que son primeramente lo que yo llamaría una geograficación de la catolicidad de la iglesia. Creo que sí se puede ver la convocatoria del Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII, con esta frase que se suele decir que el Papa quería hacer entrar el aire en la iglesia. Y yo creo que el aire que entró, Europa y la civilización occidental entendió que era un aire ideológico, porque lo que salió del concilio son ideologías, luchas ideológicas, y no se ha valorado la dimensión geográfica de la iglesia, es decir, otros ámbitos culturales, qué protagonismo van a tener en la iglesia. Entonces, en este punto precisamente, desde la teología africana, digamos, emancipada, si podemos llamar así, tenemos algunas propuestas claves. Primero, pensamos que la catolicidad geográfica de la iglesia se puede manifestar, por ejemplo,
deslocalizando el centro de poder de la Iglesia. No es necesario... Desromanizando. No, deslocalizando. Sí, desde Roma. Es decir, no es necesario que todos los dicastarios de la Iglesia, los consejos, estén en Roma. Se puede, por ejemplo, ver cómo hace la ONU. Se pone las diferentes sedes de las instituciones de la ONU en varios sitios del mundo. Eso da una visibilidad a la catolicidad de la Iglesia. Eso por un lado. Otro lado, mira, lo que pasa ahora, las tensiones que están en la Iglesia, son tensiones de la civilización europea. Tensiones de aquí, el conservatismo, el tradicionalismo contra el progresismo, no son tensiones de otros ámbitos. No sé si tú has escuchado hablar de la Iglesia asiática en eso. Pues no. ¿La Iglesia africana es eso? Pues no. Entonces, si seguimos... ¿No sentís parte de esa polarización que hay en la Iglesia? No, no es nuestra. No es nuestra, porque una de las cosas que tiene la teología africana es que tiene facilidad a llegar a consensos en nuestras líneas teológicas. Entonces, otra cosa que tenemos, que hemos recibido de los pioneros de la teología africana, es una propuesta de que el SHEAM, que es el Simposio de las Conferencias Episcopales de África y de Madagascar, sea un patriarcado autónomo. ¿Qué quiero decir con eso? No queremos romper la comunión de fe con la Iglesia de Roma, sino sobre cuestiones disciplinarias y de moral. Eso lo tienen que hacer los pastores propios de esa iglesia. Eso sería una forma de bien africanizar el cristianismo, porque estamos de acuerdo que somos de dos culturas distintas, dos antropologías distintas. El ejemplo es eso de... A ver, para que nos entiendan quienes puedan estar viendo este vídeo, un ejemplo sería, es decir, que en Europa, por ejemplo, se puedan reconocer a las parejas homosexuales y en África no. Si se valora como un valor cultural en Europa, pues bien, pero los pastores de la Iglesia de África van a ver lo que es importante para su pueblo. Y entonces en ellos pueden poner medidas canónicas para su pueblo. Y es lo que pasó con Fiducia Supplicans. Los obispos de África dijeron que no. ¿Por qué? Por razones culturales. Y otro tema sería revisar lo que yo llamaría la relación de las iglesias de África con la Santa Sede. Actualmente lo que pasa es que la Santa Sede nombran nuncios apostólicos en África, en las iglesias de África, y son esos nuncios que, bueno, trabajan un proceso que nadie domina para el nombramiento de los obispos y todo eso. Y para mí eso no es fecundo porque no ayuda a esas iglesias a crecer. No se ha cortado el cordón umbilical que hace que las iglesias africanas se quedan como iglesias niñas. Entonces, esos puntos son puntos que, pues, tenemos como expectativas del progreso, de los avances de la iglesia africana. Oye, Ciprián, vamos a ir terminando la entrevista por no alargarla mucho también de cara incluso a quienes nos están viendo, pero sí, vamos a terminar con una última pregunta. Es decir, he dicho antes que la iglesia africana no estaba muy representada en las quinielas, pero sí hay dos nombres que, bueno, han sobresalido en estos días. Me estoy refiriendo al cardenal Robert Sarah y al cardenal Turkson. ¿Tienes algo que poder decirlos de ambos? ¿Los conoces? ¿Tienes alguna referencia sobre ellos? Bueno, esos dos cardenales nuestros, pues, son dos perfiles que han crecido en los antiguos pontificados, porque el cardenal Peter Turkson lo crea el Papa Juan Pablo II, creo en el año 2003, y el cardenal Robert Sarah lo crea el Papa Benedicto XVI en el año 2010. Eran amigos esos últimos. Entonces, de esos son dos perfiles distintos. Uno viene del mundo
francófono, el cardenal Sara de Guinea-Conakry, el otro, el cardenal Turkson del mundo anglosajón de Ghana. Y los planteamientos de los dos son distintos, muy distintos como obispos, como cardenales. Y el cardenal Turkson ha llevado algunos cargos que, cuando yo veo, primero llevó el Consejo, creo, de Justicia y Paz. Es que yo suelo valorar ese tipo de nombramientos con ojos abiertos. Como que uno que viene de una iglesia donde no hay ni justicia ni paz, le ponen encima del mundo para hablar de justicia y paz. Yo lo valoro como un regalo vacío. Tú vienes de una cultura o un pueblo que no es referencia de paz. Y bueno, es para qué nos entendemos. Entonces yo creo, y luego creo que se creó más tarde en 2016, pasó a ser el dicasterio del desarrollo humano integral. Lo mismo, no sé si la iglesia de dónde viene este prefecto es la referencia. Resultado es que ponen a un africano, un negro, en un puesto en donde saben que realmente no tiene contundencia. Así sale el tema. El otro, el cardenal Sara, que es una voz muy escuchada en algún sector de la iglesia, está muy preocupado del colapso de la civilización occidental. Entonces, yo cuando lo suelo escuchar, yo digo, qué pena, porque la energía que pone este hermano nuestro a defender, a luchar por la civilización occidental, no sé si él sabe lo que ha hecho la civilización occidental respecto a nuestra cultura. La civilización occidental nos ha esclavizado, nos ha colonizado, ha montado el mundo neoliberal que tenemos, el mundo capitalista y el imperialismo que está en el mundo, no podemos decir de otra forma. Entonces, a ver, un africano negro que defiende esto, pues me quedo, no me río, porque bueno, yo sé que los europeos que le escuchan se ríen de verdad. Entonces yo, y las palabras que a veces ha tenido el cardenal Sara respecto a la iglesia africana, a los intentos, los avances, sobre todo en liturgia de la iglesia africana, son de desprecio. Entonces yo digo, yo no le considero como uno de nosotros, la verdad, porque ¿qué ha hecho para la iglesia africana? Nada. Entonces, sí, bueno, él da esfuerzo para defender la cultura occidental, pues bien, es su derecho, yo lo respeto, pero nosotros estamos para dignificar esta parte del mundo que es África, que es el pueblo negro, dentro de la iglesia de Dios. Entonces, es lo que yo puedo decir de esos dos grandes africanos. Hay que reconocer que son africanos, pero cada uno con su línea que yo respeto, pero que yo no considero como una ayuda para nuestra causa. Ciprián, pues muchísimas gracias porque, bueno, creo que con esta entrevista hemos podido dar un poco voz a la iglesia, no sé si decir a la iglesia en África o a la iglesia africana, más exactamente. La iglesia en África, de momento, es lo que hay y la queremos africanizar. Queremos que dentro de, no sé, un plazo, podemos hablar como iglesia auténticamente africana y auténticamente cristiana. Bueno, pues te emplazo para que hablemos dentro de unos meses del sucesor de San Pedro número 267, que quizá está ahí ya en puertas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ciprián. Gracias.